Hola jóvenes, en este video realizaremos la práctica Algunas propiedades térmicas del agua, que es análoga a la que se realiza en el Laboratorio de Física de la División de Ciencias Básicas de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. En esta práctica se tienen como objetivos los siguientes. Con estos objetivos se pretende obtener los modelos gráficos y matemáticos del calor suministrado en función del incremento de temperatura y en función de la temperatura. También se va a obtener la capacidad térmica y la capacidad térmica específica de la sustancia empleada. Y finalmente, se comprobará que la temperatura de ebullición del agua permanece constante durante el cambio de fase. Como antecedente, sabemos que la termodinámica es una parte de la física que trata sobre los fenómenos relacionados con los procesos de transformación e intercambio de energía entre sustancias, así como las propiedades de estas. En este sentido, la energía es la capacidad de un sistema para hacer trabajo o producir un cambio o una transformación. Es una cantidad escalar cuya unidad de medida en el sistema internacional es el Joule. La energía se puede clasificar como una propiedad del sistema, donde tendríamos a la energía cinética, la energía potencial y la energía interna, entre otras. Pero también se puede clasificar como energía en tránsito, donde tendríamos al calor y al trabajo. El calor y el trabajo, al ser energía en tránsito, es decir, energía que pasa de un cuerpo a otro, no son propiedades de una sustancia como tal, ya que la sustancia no las posee específicamente. El trabajo se denota comúnmente con una letra W mayúscula, y lo podemos entender como la energía transferida a un sistema por una fuerza. Por ejemplo, si tenemos un sistema cerrado constituido por un recipiente cilíndrico dotado de un pistón móvil y un gas en su interior, al ejercer una fuerza sobre el pistón, se comprime el gas, lo cual implica que se está realizando un trabajo sobre el sistema. El trabajo es una cantidad escalar cuya unidad de medida en el sistema internacional es el Joule. Por otra parte, el calor se denota comúnmente con una letra Q mayúscula, y lo podemos entender como la energía transferida de un cuerpo a otro, como una consecuencia de la diferencia de temperaturas en los cuerpos. Por ejemplo, si tenemos un cuerpo a una temperatura T1 y un cuerpo B a una temperatura T2, y si la temperatura T2 es mayor que la temperatura T1, al momento de ponerlos en contacto, se transferirá energía del cuerpo con mayor temperatura al cuerpo con menor temperatura. En este caso, se transferirá energía del cuerpo B al cuerpo A, y a esa energía es a lo que le llamamos calor. El calor es una cantidad escalar cuya unidad de medida en el sistema internacional es el Joule. Cabe mencionar que el calor se puede transmitir por conducción, convección y radiación. En esta práctica, el interés se centra en la energía en forma de calor y su relación con las propiedades llamadas capacidad térmica y capacidad térmica específica. La capacidad térmica se denota comúnmente con una letra C mayúscula y se puede entender como la cantidad de calor que se requiere para elevar la temperatura de un cuerpo en una unidad de temperatura. En otras palabras, si a un cuerpo se le suministra o se le sustrae una cierta cantidad de calor delta Q y su temperatura varía en delta T, la capacidad térmica de ese cuerpo estará dada por el cociente delta Q entre delta T, y sus unidades en el sistema internacional son Joule sobre Kelvin. En este punto, cabe mencionar que la capacidad térmica de cualquier cuerpo es directamente proporcional a su masa, es decir, si aumenta o disminuye la masa de un cuerpo, aumentará o disminuirá la cantidad de calor involucrado en el cambio de temperatura, y por ende, cambia el valor de la capacidad térmica. Para evitar el uso de la capacidad térmica, cuyo valor cambia dependiendo de la masa,
es conveniente dividir la capacidad térmica entre la masa del cuerpo. A este cociente se le conoce como capacidad térmica específica y es un valor constante que se denota con una letra C minúscula. De esta forma, para determinar la capacidad térmica específica se tendría la expresión siguiente. En esta expresión podemos sustituir la capacidad térmica por el cociente delta Q entre delta T y simplificar para obtener lo siguiente, de donde se puede deducir que las unidades de la capacidad térmica específica son Joule sobre kilogramo que multiplica a Kelvin. Si despejamos de aquí el calor involucrado, se obtiene lo siguiente. Esta expresión se escribe comúnmente de la forma siguiente, ya que, como se mencionó anteriormente, el calor involucrado es energía en transición. En esta práctica, se va a suministrar calor por medio de una resistencia a una cierta cantidad de agua en fase líquida, por lo cual es conveniente conocer la capacidad térmica específica del agua en fase líquida, la cual tiene un valor de 4186 joules sobre kilogramo que multiplica Kelvin, que también se puede expresar como 4186 joules sobre kilogramo que multiplica a grado de Celsius, ya que un cambio de temperatura en Kelvin es igual a un cambio de temperatura en grado de Celsius. Por otra parte, para cuantificar la cantidad de calor que se va a suministrar al agua por medio de la resistencia, se va a emplear la expresión siguiente, donde se multiplica la potencia de la resistencia eléctrica en joules sobre segundo por el tiempo que dura el proceso en segundos. Esto de acuerdo con la ley de Joule. A continuación, describiremos cómo se lleva a cabo el desarrollo experimental. Desarrollo experimental. Para llevar a cabo esta práctica, necesitaremos el material siguiente: una parrilla eléctrica, un calorímetro con tapa, agitador y una resistencia de inmersión con cables de conexión, un vaso de precipitados de 600 mililitros, una fuente de poder digital de 0 a 30 volts y de 0 a 5 amperes, un termómetro de inmersión, un cronómetro digital, una balanza de brazo triple, una jeringa de 10 mililitros y 150 gramos de agua. En la actividad 1 nos piden registrar las características estáticas del cronómetro digital y llenar la tabla siguiente. El cronómetro proporcionado es el que se muestra a continuación, donde se puede apreciar que es de la marca Extec Instruments. Tiene un rango de 0 segundos a 23 horas 59 minutos y 59.99 segundos. Una resolución de 0.01 segundos y su legibilidad es excelente. En la actividad 2 se miden 150 gramos de agua para cubrir totalmente la resistencia de inmersión, la cual no debe energizarse cuando está fuera del líquido. No se debe olvidar ajustar a 0 la balanza y esa masa de agua se debe de anotar como 0.15 kilogramos. Para medir los 150 gramos de agua, primero se debe pesar el calorímetro sin tapa. En este caso, la masa fue de 151.2 gramos. A esta masa se le suman los 150 gramos de agua, la cual se adiciona con ayuda del vaso de precipitados. En caso de poner agua en exceso, esta se puede retirar con ayuda de la jeringa. En la actividad 3 nos piden armar el dispositivo experimental mostrado en la figura. Sin embargo, para este video utilizaremos una resistencia y un termómetro diferentes a los de la figura, por lo que vamos a armar el dispositivo mostrado en la imagen siguiente. Para armar dicho dispositivo, se coloca la fuente de poder apagada y a un costado el calorímetro con los 150 gramos de agua. Se coloca la tapa del calorímetro con el agitador y la resistencia de inmersión con el tapón de hule.
Posteriormente, se conecta el cable rojo de la resistencia al borne rojo de la fuente y el cable negro al borne negro. Finalmente, se coloca la punta del termómetro digital en el orificio libre del tapón de hule, cuidando que no toque la resistencia. De esta forma, queda armado el dispositivo experimental. En la actividad 4, se describe el procedimiento para lograr que fluya una corriente de 2.5 A en la resistencia. Para ello, se procede de la forma siguiente. Con el dispositivo armado, se verifica que las dos perillas de la fuente de poder estén totalmente giradas en sentido antihorario. A continuación, se enciende la fuente de poder y con giros pequeños de las dos perillas se impone una corriente de 2.5 A. Cuando se alcanza dicho valor, se registra la diferencia de potencial eléctrico y se apaga la fuente de poder sin mover de posición las perillas. En este caso, la intensidad de la corriente eléctrica es de 2.5 A y la diferencia de potencial eléctrico es de 25.2 volts, de tal forma que la potencia de la resistencia se puede obtener multiplicando la diferencia de potencial eléctrico por la intensidad de la corriente, de donde se obtiene una potencia de 63 joules sobre segundo, lo que equivale a 63 watts. En la actividad 5 nos piden agitar ligeramente el contenido del calorímetro para que las propiedades del líquido sean homogéneas. Para ello, con ayuda del agitador, se agita constantemente el contenido del calorímetro hasta que se alcance una temperatura constante, que en este caso fue de 24.7 grados de Celsius. Este dato es el que tomaremos como la temperatura inicial del líquido y equivale a 297.85 Kelvin. Las actividades 6 y 7 corresponden a la toma de lecturas del tiempo transcurrido para cada aumento de temperatura de 2 grados de Celsius. Estas actividades se realizan de la forma siguiente. Con el cronómetro en mano, se enciende la fuente de poder al mismo tiempo que se inicia el conteo del tiempo presionando el botón superior derecho del cronómetro y se procede a agitar de forma continua el líquido dentro del calorímetro. Como la temperatura inicial fue de 24.7 grados de Celsius, debemos esperar hasta que se alcance una temperatura de 26.7 grados de Celsius. Y cuando se alcance dicha temperatura, se debe presionar el botón superior izquierdo del cronómetro para congelar la pantalla y así poder tomar la lectura del tiempo. En este caso, la lectura fue de 33.21 segundos. Posteriormente, se presiona este mismo botón para continuar con el conteo del tiempo y la siguiente lectura se deberá hacer cuando se alcancen 28.7 grados de Celsius. En este caso, la lectura fue de 53.92 segundos. Se continúa el conteo del tiempo y la siguiente lectura se tomará cuando se alcancen 30.7 grados de Celsius. En este caso, la lectura fue de 1 minuto con 15.21 segundos. Se continúa el conteo del tiempo y la siguiente lectura se toma cuando se alcancen 32.7 grados de Celsius. En este caso, la lectura fue de 1 minuto con 38.77 segundos. Se continúa el conteo del tiempo y la última lectura se tomará cuando se alcancen 34.7 grados de Celsius. En este caso, la lectura fue de 1 minuto con 57.52 segundos. Con esto se concluye la toma de lecturas y se apaga la fuente de poder. Como se menciona en la actividad 7, estas lecturas se anotan en la tabla 5.2, quedando lo siguiente. El incremento de tiempo
corresponde a la lectura del cronómetro en segundos. Por lo tanto, en este caso queda lo siguiente. El voltaje y la corriente no cambiaron significativamente durante toda la experiencia, por lo tanto, la potencia también permaneció constante. En la actividad 8, nos piden completar el llenado de la tabla 5.3, calculando la energía o calor proporcionado. Para determinar dicho calor, se emplea la expresión siguiente. En este caso, sabemos que la potencia es de 63 watts y los tiempos correspondientes a cada incremento de temperatura son los siguientes. Por lo tanto, con estos datos se obtienen los calores suministrados siguientes. En la actividad 9, nos piden trazar el modelo gráfico del calor suministrado en función del incremento de temperatura. Para ello, debemos considerar al incremento de temperatura como la variable independiente y al calor suministrado como la variable dependiente. De tal manera que, tomando las parejas de valores como coordenadas, se pueden graficar 6 puntos, quedando lo siguiente. Ahora bien, para obtener el modelo gráfico es necesario determinar el valor de la pendiente y de la ordenada al origen de la recta que mejor se ajusta a los puntos obtenidos. En este caso, empleando las fórmulas del método de la suma de los cuadrados mínimos, se obtienen los valores siguientes para la pendiente y la ordenada al origen. Ya conociendo estos valores, se grafica la recta que corresponde al modelo gráfico solicitado, quedando lo siguiente. En la actividad 10, nos piden obtener el modelo matemático del modelo gráfico de la actividad anterior. Para ello, ya conociendo el valor de la pendiente y de la ordenada al origen de la recta que mejor se ajusta a los puntos, se procede a escribir el modelo matemático, donde la variable dependiente, que es el calor suministrado, es igual a la pendiente que multiplica a la variable independiente, que en este caso es el incremento de temperatura, a la cual se le suma la ordenada al origen. Esta expresión es el modelo matemático solicitado. En la actividad 11, nos piden que, del modelo matemático obtenido en la actividad anterior, se determine la capacidad térmica y la capacidad térmica específica con sus unidades en el sistema internacional. Para lo anterior, nos sugieren comparar el modelo matemático con el modelo teórico. Si comparamos el modelo matemático obtenido con la expresión del modelo teórico siguiente, podemos inferir que la pendiente corresponde al producto de la masa por la capacidad térmica específica, así que tendríamos la expresión siguiente, de donde podemos despejar la capacidad térmica específica y sustituir los datos conocidos para conocer su valor en unidades del sistema internacional. Por otra parte, se mencionó anteriormente que una expresión para determinar la capacidad térmica específica es la siguiente, de donde podemos despejar la capacidad térmica, quedando que ésta es igual al producto que corresponde a la pendiente. Por lo tanto, la capacidad térmica tiene el mismo valor de la pendiente. En la actividad 12, nos piden trazar el modelo gráfico del calor suministrado en función de la temperatura. Para ello, conocemos los valores siguientes y también la temperatura inicial. Por lo tanto, al ir aumentando la temperatura en 2 grados de Celsius, se obtienen las temperaturas siguientes, a las cuales les corresponden los calores suministrados siguientes. Ahora bien, considerando a la temperatura como la variable independiente y al calor suministrado como la variable dependiente, se tendrían 6 parejas de valores que podemos tomar como las coordenadas de 6 puntos, cuya gráfica es la siguiente. A continuación, para obtener el modelo gráfico, es necesario determinar el valor de la pendiente y de la ordenada al origen de la recta que mejor se ajusta a los puntos obtenidos. En este caso, empleando las fórmulas del método de la suma de los cuadrados mínimos, se obtienen los valores siguientes para la pendiente y la ordenada al origen. Ya conociendo estos valores,
se grafica la recta que corresponde al modelo gráfico solicitado, quedando lo siguiente. En la actividad 13, nos piden obtener el modelo matemático del modelo gráfico de la actividad anterior. Para ello, ya conociendo el valor de la pendiente y de la ordenada al origen de la recta que mejor se ajusta a los puntos, se procede a escribir el modelo matemático, donde la variable dependiente, que es el calor suministrado, es igual a la pendiente que multiplica a la variable independiente, que en este caso es la temperatura, a la cual se le suma la ordenada al origen. Esta expresión es el modelo matemático solicitado. En la actividad 14 nos piden que, del modelo matemático obtenido en la actividad anterior, se determine la capacidad térmica y la capacidad térmica específica con sus unidades en el sistema internacional. Para lo anterior, nos sugieren comparar el modelo matemático con el modelo teórico. En este sentido, si comparamos el modelo matemático obtenido con la expresión del modelo teórico siguiente, podemos inferir que la pendiente corresponde al producto de la masa por la capacidad térmica específica, así que tendríamos la expresión siguiente, de donde podemos despejar la capacidad térmica específica y sustituir los datos conocidos para conocer su valor en unidades del sistema internacional. Por otra parte, se mencionó anteriormente que una expresión para la capacidad térmica específica es la siguiente, de donde podemos despejar la capacidad térmica, quedando que ésta es igual al producto que corresponde a la pendiente. Por lo tanto, la capacidad térmica tiene el mismo valor de la pendiente. En la actividad 15, nos piden colocar 50 gramos de agua líquida en un vaso de precipitados, elevar su temperatura empleando la parrilla y dejar que el agua alcance su punto de ebullición. Posteriormente, hay que medir el valor del punto de ebullición del agua con el termómetro proporcionado. Cabe mencionar que, para este video, se decidió emplear un vaso de precipitados de 50 mililitros y solo se le adicionaron 40 mililitros de agua. Se encendió la parrilla y se puso el calentamiento al máximo. Posteriormente, se le agregó un clip y se activó la agitación para que el clip funcionara como un agitador magnético. Se dejó en calentamiento hasta que se pudiera observar el inicio de la ebullición. En ese momento, se introdujo el termómetro y se determinó la temperatura de ebullición, observando que dicha temperatura permanecía prácticamente constante. Finalmente, se anotó el valor de la temperatura de ebullición del agua, que en este caso fue de 92 grados de Celsius. Con esto, concluimos todas las actividades incluidas en la práctica y también concluimos este video. Saludos.